RTP. Está con nosotros Marcia Yazbek, ella es ex vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito, empresaria y consultora, máster en Relaciones Internacionales. Vamos a hablar sobre el puente internacional Rumichaca, principal conexión entre Ecuador y Colombia, que cumple y que tiene también en estos momentos pues múltiples desafíos y ya cumple varios días desde su cierre. Y hoy con las declaraciones entre Gustavo Petro y el presidente Daniel Noboa, al parecer esto va para largo. Bienvenida a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Su micrófono puede estar apagado. Marcia, ayúdenos con su micrófono, por favor. Dele que aquí la esperamos. Ahí está. No, ya lo activó ella. Entonces somos nosotros. Somos nosotros. No somos nosotros. Marcia, algo ocurre, usted sí nos escucha, eso lo tengo claro, pero algo ocurre que nosotros a usted no. Su micrófono sí aparece como encendido, pero no logramos escucharla. Le propongo si volvemos a hacer la llamada o hacemos otra prueba. Sí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto. La pregunta la había planteado Astrid. Bienvenida primero y gracias por habernos acompañado. Le decía, bueno, con todo lo que está ocurriendo entre Ecuador y Colombia, las últimas declaraciones, parece que el conflicto y este rompimiento de relaciones, o por lo menos esta falta de entendimiento, va para atrás. Sí, o sea, yo creo principalmente que si desde el comienzo no ha habido esta buena voluntad de ambos países para tratar este tema por los canales diplomáticos, esto ya es complejo. Y yo creo que la verdad es un error tratar temas de seguridad política con temas de política comercial. Es decir, normalmente es una herramienta que no se puede usar porque simplemente lo que va a traer son diferentes resultados tanto para quien la impone como para los consumidores. Yo creo que aquí, digamos, el sector empresarial que está seriamente afectado, por supuesto las pymes de mujeres, que es un sector que yo defiendo muchísimo, también está muy afectado, porque claro, no se pueden cambiar las reglas del juego de un rato a otro, no se puede ir a una guerra primero empezando con un 30%, luego con un 50%, sabiendo además que el comercio terrestre por la frontera de Rumichaca es sumamente importante. Yo creo que tienen diferentes connotaciones, tanto el imponer unas medidas intentando presionar al gobierno de Colombia, que por supuesto todos queremos que también trabaje de una manera más importante y de mayor impacto para evitar que la producción de las drogas venga al Ecuador, de donde lamentablemente salen al mundo. Entonces, intentar poner estos aranceles tan altos para intentar también que el gobierno de Colombia aporte o ponga, digamos, mayor control en la frontera, es difícil de lograr, digamos, si no hay una política común y unas acciones comunes que en teoría se han estado dando, pero que hacen muchísima falta. Entonces, es un error, en mi opinión, intentar mejorar la seguridad con herramientas de una guerra comercial, que es lo que estamos viviendo ahora. Y justamente, buenos días, la guerra comercial que no se puede realmente mezclar con la parte de seguridad, pero ya se está escalando una situación de agresión y yo sí veo más el interés del presidente Petro de ser reelegido de alguna manera y utilizar esta situación para su beneficio, bloqueando justamente y creando otro arancel contra nosotros y al mismo tiempo insinuando que todo puede escalar y los bombardeos pueden escalar a una guerra. Pero sí, Petro, o sea, no es tanto los empresarios, sino realmente es el presidente que está creando este problema que puede llegar a una escala realmente de violencia bastante fuerte en la frontera. Claro, si fuera por los empresarios, indudablemente esta medida no la tomarían y hemos visto claramente que del lado colombiano y que del lado ecuatoriano todos los gremios se han unido precisamente para pedir que desescalen estas medidas y que haya un acuerdo diplomático y unos compromisos lo más pronto. Pero claro, cada gobierno, en mi opinión, desde el gobierno ecuatoriano y el gobierno colombiano, les interesa primero instalar unas narrativas que logren, digamos, un impacto en la población, porque ambos necesitan mayor respaldo, especialmente el presidente ecuatoriano.
Sabemos lo que ha pasado en los últimos meses, en los últimos 6 meses, por lo tanto necesita estos efectos de golpe y de apelar a la ciudadanía con esta narrativa que lo que intenta, pensaría yo, es más bien instalar esta narrativa para que el pueblo le dé su apoyo, ya que no ha tenido apoyo en diferentes consultas y en diferentes acciones que ha venido teniendo. Entonces, yo creo que ahí, tanto desde el gobierno de Colombia, que están próximos a unas elecciones, como desde el gobierno ecuatoriano, que también estamos próximos a unas elecciones seccionales con una coyuntura lamentablemente convulsa en las diferentes instituciones del país. Entonces, esos intereses políticos indudablemente que son los que priman, pero no son precisamente beneficiosos en el mediano ni en el largo plazo. Tienen efecto de corto plazo y probablemente consigan los objetivos que ellos están planteando, ¿no? Marcia, ¿cómo está usted? María Fernanda Perrone le saluda. Ahora, son los mismos empresarios, se entiende la lógica y su análisis, pero son también los mismos empresarios que le piden seguridad al gobierno nacional y ve esto como una medida de presión para que Colombia cuide su frontera y tengamos menos inseguridad en el país. ¿Hay alguna posibilidad de darle algún tiempo de fuga, me refiero a un espacio para ver si esta maniobra o esta decisión arancelaria surte su efecto? Ustedes han dicho, oye, vamos a ver, nosotros también nos interesa la seguridad, vamos a darle 6 meses al gobierno. A ver, por lo general en los casos que se ha visto en otros lugares, esto no surge, digamos, no tiene resultados, que es lo que quiere el gobierno en el corto y mediano plazo. Es decir, mezclar herramientas de política económica, de economía política, porque finalmente estamos hablando de economía política. El gobierno toma aquellas acciones en donde sí tiene injerencia, o sea, tiene injerencia en subir impuestos, en las aduanas, sin mirar además aquellos compromisos que tiene firmados, sin irnos más lejos, en la comunidad andina. Es decir, entonces esto ya genera otra serie de acciones hacia los estamentos de justicia y de comercio internacional de la comunidad andina. Entonces, más allá de que los empresarios y todo el país, porque no son solo los empresarios, todo el país está solicitando seguridad al gobierno del presidente Noboa, pero no se ha visto, no hay resultados que se conozcan que estas medidas comerciales, los aranceles del 30%, luego el 50%, y que por supuesto Colombia en reciprocidad los va a poner, traigan recursos o hayan presionado fuertemente al vecino país o al otro país vecino para que esto suceda. Es decir, yo creo que el trabajo tiene que ser más desde el punto de vista de la diplomacia, porque los que sufren aquí son los dos países, y Ecuador tiene una simetría en la dependencia de Colombia, porque necesita de muchísimos insumos para la fabricación de diferentes productos. Entonces, y Colombia, por supuesto, nosotros le importamos una cantidad importante. Creo que las cifras han salido, algunos dicen el 4%, el otro el cuarto, el quinto lugar, digamos, ocupa como nuestro comprador, lo cual es importante. Y para el sector del empresariado pequeño, es importante, porque Marcia, tenemos ahí es mucho más fácil acceder a los mercados regionales que a los mercados globales. Entonces, la seguridad indudablemente la tenemos que exigir, porque además han sido promesas de campaña que vienen en 2 campañas y que con los resultados no se están viendo. Es decir, nadie conoce cuál es el plan Fénix. Los empresarios y los ciudadanos estamos pagando tasas por seguridad, no solamente por incremento de el IVA, por ejemplo, sino también la tasa esta de tener una seguridad extra privada, que es un costo importante, tener además de que la pagar que se en pagan muchos municipios, casos, porque pagar extorsiones. Sí. Entonces, esto sigue siendo, es decir, esto no se ha mejorado, ni yo creo lamentablemente que no se va a mejorar con poner una presión a través de tasas comerciales a Colombia. Marcia, esto eventualmente podría llegar hasta agosto o julio, que hay cambio de gobierno, pero depende, porque si llega Cepeda, un poco de la línea de el presidente Petro, a lo mejor y se alargan. Entonces, el gobierno nacional, a través de sus voceros y del mismo presidente Daniel Noboa, ha dicho que también es una oportunidad para crecimiento del mercado interno, para que comiencen a producir y así suplir lo que se importa desde Colombia. ¿Es
posible? Es posible siempre y cuando hay una política y una planificación para que eso se dé, es decir, no provocar una guerra comercial y luego decir, bueno, tomen la oportunidad para producir, porque esto no se logra en el mediano plazo. Es decir, lo que está hablando el presidente es de sustituir el abastecimiento. Esto es todo un aparataje, un engranamiento en la cadena de valor productivo. Y no necesariamente, si tú tienes ya por mucho tiempo, porque tenemos una historia con Colombia, en la relación binacional y en la relación comercial, si tú tienes unos proveedores aparentemente seguros de tus insumos o de tus partes y piezas para tu fabricación en el Ecuador, luego de un momento a otro querer sustituir esa fabricación que está haciendo Colombia en el Ecuador, eso no es tan rápido. Y eso tiene unos costos asociados importantes y necesita de inversión también. Entonces yo no veo que el gobierno esté facilitando ese tipo de transición de la cadena de valor, de hacerla local en lugar de regional o binacional. Entonces yo creo que además tenemos que evaluar como país económicamente qué es lo mejor, es decir, porque ciertas medidas que podrían parecer incluso proteccionistas en algún momento, para eso hay que prepararse, es decir, países grandes, potencias grandes que tienen unas herramientas de proteccionismo importante, han trabajado, han invertido y han incentivado y también creado subsidios para que eso suceda. Entonces es un tema mucho más complejo de lo que parece si hubiera una política y unas herramientas que efectivamente le permitan al empresario ecuatoriano, grande o pequeño, porque como les digo, esto está afectando realmente a todos los sectores empresariales. Entonces, esto sí es factible, pero un encadenamiento productivo no nace Marcia, de la noche a la mañana. Y esto solamente para concluir, y si puede lo más breve será mi pregunta, ¿se suple un poco con este acuerdo firmado con los Estados Unidos? O sea, de repente te cierro acá, pero acá te aflojo y puedes llegar a un punto de equilibrio. A ver, con el acuerdo con los Estados Unidos, digamos que en principio siempre va a ser importante que el Ecuador pueda lograr. Ha estado trabajando muchísimos años para intentar tener un acuerdo. Se ha logrado, pero sí hay algunas consideraciones que pueden afectar. Entonces, y además, siendo un país democrático, un país soberano, un país que tiene una constitución, unos tratados internacionales que respetar, no puede exactamente replicar aquellas acciones que por interés del país o del gobierno de los Estados Unidos tenga que hacerlo y que el Ecuador tenga que replicarlo. Es decir, ahí creo que hay una confusión, si bien es importante alinearse en la región, pero no se puede perder ni la soberanía ni la libertad de actuar en base a los intereses del propio país, en este caso en base a los intereses del Ecuador. Entonces, en principio se saluda siempre una apertura comercial, pero está atado a demasiadas condiciones que el Ecuador me parece a mí que no podrá cumplir y que no son necesariamente condiciones que le convienen al país. Entonces yo creo que sí se podría revisar y renegociar aquellas condiciones que no son favorables para que se pueda tener un acuerdo de este tipo y ojalá se llegara a un tratado comercial. Marcia, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Hacemos seguimiento de estas declaraciones y luego ver cómo se desarrollan en el transcurso de la mañana estas declaraciones dadas tanto por el presidente Noboa y por el presidente Petro, que afectan también al tema que estamos conversando. Un abrazo, cuídese. Muchas gracias, un abrazo. RTP